Bien, ya que vimos cómo determinar estados de oxidación, creo que es momento de hablar de reacciones redox, es decir, reacciones de oxidación-reducción, que son un tipo de reacciones muy comunes de encontrar en química. Por ejemplo, la fotosíntesis, la respiración, la combustión, son ejemplos de reacciones de oxidación-reducción. Las reacciones que acontecen en las pilas o en las baterías también son reacciones de oxidación-reducción. Les tengo que comentar que una oxidación es un proceso que no puede ocurrir de manera independiente, es decir, siempre que en una reacción química tengamos una oxidación va a haber una reducción, y lo mismo pasa para una reducción. No puede haber una reducción sin oxidación. ¿Y qué es esto de la oxidación y reducción? Bueno, la oxidación en química se define como la pérdida de electrones y la reducción se define como la ganancia de electrones. Estas definiciones, como muchas otras en química, pues parecen ser un volado. Por ejemplo, ácido-base, agente reductor, agente oxidante, catión, anión. Hay una mnemotecnia que nos va a servir para recordar cuál es la oxidación, y es en esta palabra, la palabra SOPE. SOPE. SOPE quiere decir se oxida, pierde electrones. Eh, y si ustedes en algún examen recuerdan esta palabra, el SOPE, y se acuerdan de lo que acabo de comentar, que es se oxida, pierde electrones, pues bueno, ya tendrán puntos extra. La oxidación es la pérdida de electrones, por lo tanto la reducción es la ganancia de electrones. De los ejemplos que ahorita voy a comentar, para ser sincero, pues no vamos a utilizar la definición de la oxidación y de la reducción. Vamos a ver cuál es el elemento que se oxidó y cuál es el elemento que se redujo a partir de otra forma, digamos, más fácil. ¿Por qué no necesitamos ver, no necesitamos plantear una semi-reacción donde establezcamos de qué lado quedan los electrones, y en el lado de los productos o en el lado de los reactivos? Cuando eso nos interese, pues entonces tenemos que recurrir o estamos recurriendo a la definición de oxidación o de reducción. Bien, este es un ejemplo de reacción de oxidación-reducción. El aluminio, que se presenta a estas condiciones como un sólido, reacciona con el ácido clorhídrico, que está disuelto en agua, para producir cloruro de aluminio disuelto en agua e hidrógeno gaseoso. Vale la pena mencionar que esta ecuación todavía no está balanceada, pero no nos es útil balancear la ecuación para conocer si ocurre una reacción de oxidación-reducción. Lo primero que hay que hacer es asignar cargas a cada elemento en cada una de las fórmulas que aparecen en la ecuación. Y eso lo vimos en el video pasado. Este aluminio, como no está combinado con otro elemento, la carga asociada es 0. Y voy a escribir el número 0 con todas sus letras para que no se preste confusión de que sea una O o un 0. En el ácido clorhídrico tenemos hidrógeno y cloro. Acuérdense, en el video pasado les di 3 reglas, bueno, les di 6 reglas, pero las 3 primeras de alguna forma dejé ver que son, digamos, las más útiles en nuestros problemas de química. El hidrógeno está en la primera columna de la tabla periódica, por lo tanto la carga asociada es 1 más. Y nada más hay una carga de 1 más, porque es un hidrógeno, y este cloro, como no tiene que haber excesos de carga en un compuesto, el cloro pues debe poner cargas negativas, y para contrarrestar esta carga de 1 más, pues tiene que ser de 1 menos. En este compuesto, entre el cloro y el aluminio, al elemento que conocemos, con base en nuestras 3 primeras reglas que les comenté, es el aluminio. El aluminio, la carga que tiene es de 3 más por encontrarse en la tercera columna de tipo A de la tabla periódica. En este compuesto solamente tenemos un aluminio, por lo tanto, ese único aluminio, la carga total que pone es de 3 más. Tenemos 3 cloros, y esos 3 cloros tienen que contrarrestar esa carga positiva, que son de 3 menos, y cada cloro se va a repartir estas 3 cargas negativas, por lo tanto le toca de 1 menos. El hidrógeno, aquel hidrógeno, pues no está combinado con nada diferente, entonces la carga es 0. Eso es lo primero que tenemos que hacer para saber si ocurre una reacción de oxidación-reducción.
Lo segundo es comparar los estados de oxidación antes y después de la reacción para cada elemento. Para el aluminio, al inicio es 0. Y al inicio me refiero en la parte de reactivos. Antes de la flecha, en la carga que tiene cada aluminio es 0. Y en la parte de productos, el aluminio tiene una carga de 3 más. Acuérdense que los estados de oxidación son estos números que yo escribo en la parte de arriba. Y lo único que estoy escribiendo en la parte de abajo son cálculos, mis cálculos para no equivocarme. El hidrógeno es 1 más al inicio y al final de la reacción es 0. Entonces, aquí los números, tanto en el aluminio como en el hidrógeno, cambiaron. Entonces, aquí ocurrieron las oxidaciones y reducciones, que todavía no he dicho cuáles son, pero quizás ustedes pueden ya entrever cuáles. Y en el cloro tenemos una carga negativa de 1 y el final es de 1. Este cloro no le pasó nada, sirve como un elemento espectador. El elemento espectador quiere decir que pues únicamente vio sin cambios. Esto es un elemento espectador. Y bien, aquí ocurrieron los cambios. Acuérdense, no puede haber una reducción sin oxidación y viceversa. Lo que tenemos que ver es cuál de estos números al inicio se volvió más chico. ¿Cuál de estos dos números disminuyó su valor numérico, dijéramos en mate? Acuérdense que en mate, pues tenemos algo que es una recta numérica. Del 0 hacia adelante están los números positivos, 1, 2, 3, hasta el infinito. Hacia atrás están los números negativos. Y los números que menos valen, pues están hacia la izquierda. Los números que más valen, pues están a la derecha. Entonces, de estos dos números, el que se volvió más negativo o el que disminuyó su valor numérico, pues es este, de 1. De 1 pasó a ser 0. Y aquí diríamos que este número, el número 1, se redujo y el elemento que porta este número 1 es el hidrógeno. Como este 1 se redujo, el hidrógeno se reduce. Y este aluminio pasó de ser 0 a 3, es decir, aumentó. Y un aumento en la carga, es decir, que se vuelva más positiva, esto implica una oxidación del elemento. Entonces, en esta ecuación resulta ser de que quien se oxida es el aluminio y quien se reduce es el hidrógeno.